Muy buenas, hermanos, amigos. Hemos estado hablando de la lucha espiritual del cristiano, de la guerra espiritual. Esa teoría de que podemos espantar los demonios, podemos atarlos, podemos dar un grito y se van. No, todo esto es fantasía. En realidad, hay una verdadera batalla espiritual y de esa es de la que vamos a hablar. Todos los cristianos van a tener una batalla constante hasta que partan con el Señor en diferentes dimensiones. Y de esa batalla espiritual o esta guerra espiritual que tenemos en el diario vivir en diferentes esferas de nuestra vida es de la que hoy vamos a abordar en la enseñanza de hoy del libro de demonología. Así que pongan mucha atención para que entiendan la verdadera guerra espiritual que como cristiano cada uno tenemos y quitar de nuestra mente esa guerra constante y ficticia sacada de leyendas y cuentos en donde podemos a lo mejor dar un grito, una vuelta y atrás al diablo y se acabó. No, vamos a un análisis profundo de la verdadera batalla espiritual del cristiano. La lección para hoy es la verdadera guerra espiritual. ¿Qué significa eso de guerra espiritual? Podemos negar que la vida cristiana es un continuo batallar, por lo que nos encontramos inmenso en una guerra continua sin cuartel en dos áreas de nuestro diario vivir. Una es el área psíquica, la mente, y otra es el área física, la tentación, los deseos de la carne, en las cuales siempre tenemos que ser directamente atacados por Satanás o huestes espirituales. Y aunque Satanás se aprovecha de nuestras debilidades, tenemos que estar preparados para estar firmes. Es por ello que tenemos que tener cuidado a la hora de discernir en qué área de lucha espiritual debemos estar envueltos y comprender cómo podemos batallar en las diferentes áreas de nuestra vida y qué campo de combate tenemos que enfrentar y con qué diferentes enemigos tenemos que pelear. Pero esto no ocurre todos los días. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas en donde nosotros tenemos más lucha? Veamos, lo natural o físico. Sí, físicamente tenemos obstáculos, limitaciones, enfermedades que nos agobian. Muchas de ellas pueden ser por descuido, otras por ataque directo de Satanás. Tenemos problemas por errores que cometemos, los cuales nos pasan factura, y también comportamientos erróneos que nos traen consecuencias. Todo esto es en el área física y natural. En el área mental o en el aspecto psíquico, tenemos que luchar con pensamientos negativos, temores continuos, agotamiento o estrés agobiado por la preocupación, traumas que arrastramos de nuestra infancia, trastornos mentales, etcétera. Y en el área espiritual también podemos experimentar ataques directos del maligno, desanimándonos y apartándonos de nuestra vida constante de oración, de ayuno y de perseverancia. Pero tenemos que desarrollar la capacidad para distinguir entre una cosa y otra. Para ello necesitamos ser maduros en el conocimiento de la palabra, para saber usar correctamente los sentidos y discernir. Porque en la palabra de Dios está el conocimiento, como dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados o ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Así que la única forma de desmantelar las mentiras del diablo cuando nos ataca es con la proclamación y el conocimiento de la verdad de Dios.
Pero yo os hago dos preguntas. ¿Qué hizo Jesús para vencer a Satanás en el desierto? ¿Me reprendió solamente con una oración de guerra? Veamos. Veamos la actitud de Jesús. Jesús no dio vuelta, ni gritó, ni reprendió al diablo con una simple guerra espiritual, sino lo desmanteló mediante la palabra de Dios. ¿Sí? Desmanteló la mentira del diablo y tuvo que usar para ello la palabra expuesta con toda claridad. Satanás le dijo, manipulando como siempre las escrituras. Recuerden que Satanás es un manipulador de la palabra y la conoce mejor que todos nosotros. Y le dijo una mentira. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevará, de modo que nunca tropieces con tus pies en piedra. Mateo 4, 5 y 6. Frente a esta manipulación diabólica de la escritura, noten su hermenéutica que fue sacada fuera de contexto para decir en un momento determinado lo que no tenía sentido de ser. Veamos cómo reaccionó Jesús. El Señor conocía las escrituras y entonces le cita a Satanás el Salmo 91, 11 y 12, que dice, porque escrito está, el Señor ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Así que Satanás trató de manipular el sentido para inducirle a hacer lo que no era el tiempo de hacer. Quería confundirle. Es tremendo ver cómo Satanás hoy en día maneja con tanta maestría algunos pasajes de la Biblia para engañar a la gente. E incluso lo trató de hacer con el mismo Jesús. Muchos hoy día usan la Biblia de forma idéntica. Son alumnos de Satanás que han adquirido esta tremenda dinámica interpretativa inventada de él. A esto yo le denomino la descontextualización de la palabra. Sacar un texto del contexto para fabricar un pretexto. Pero volviendo al hecho de la tentación, Jesús se enfrenta a esta batalla directa contra el enemigo, pero lo hace a través de la palabra de Dios. Arremetió contra la mentira del diablo proclamando la verdad de Dios. Dice la palabra en Mateo 4:7. Jesús le dijo, además de estas cosas escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Este pasaje, además de que desmantela las mentiras, ratifica la deidad de Jesús. Cuando llega el momento crucial de la batalla entre Jesús y Satanás en el desierto, el enemigo le ofrece todos los reinos de este siglo si le adora, los cuales él había usurpado y robado a Dios con la caída del hombre. Pero el Señor arremete con toda su fuerza en la palabra al ataque final. Aquí sí hubo un grito, no un alboroto, ni reprensión. No trató de atar al hombre fuerte. Jesús se limitó a tomar el argumento más poderoso que podía tener para destruir las artimañas del diablo, la palabra, y proclamó en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Es ahí donde Satanás quedó derrotado. Hizo Jesús. Afirmó lo que decía Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre
jurarás. O sea, actuó con firmeza frente al enemigo. Esta fue una lucha espiritual a fondo. Las armas que usó Jesús fueron la oración, el ayuno y sobre todo el conocimiento de la palabra. Ahora es bueno saber que además del conocimiento de la palabra, existe un elemento extra en el cual podemos apoyarnos para poder probar los espíritus cuando nos salimos de la esfera de la mente. Este don que nos ayuda a probar los espíritus es el don de discernimiento, expresado en 1 Corintios 12:10. Y es una obra del Espíritu Santo. Él mismo nos ayuda a probar a los espíritus, que muchas veces se visten de religiosidad y pueden estar llenos de mentiras y abominaciones, haciendo milagros y aparentando piedad, como dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y entonces nos recomienda: a estos evita. Pero retomando el principio, necesitamos ser entrenados para ser soldados de Jesucristo y poder aprender a pelear la buena batalla diaria en la vida cristiana. Existen dos áreas muy específicas en nuestra naturaleza que debemos de entrenar y capacitar para poder salir victoriosos de esta lucha. Eso sí, sin caer en extremos o extravagancias emocionalistas. La primera área que tenemos que preparar es el área de la capacitación o la salud mental. Eso es emocional. Todos los seres humanos nos vemos sometidos a mucha tensión emocional, que en algunos momentos puede llevarnos a estados de ansiedad, depresión, angustia, desánimo, de los cuales el enemigo se puede aprovechar para desestabilizarnos y por medio de ello tenernos atados psicológicamente. Es por ello que debemos de ser formados en el área psíquica, en el área mental, para poder tener seguridad y estabilidad mental en los momentos difíciles de la vida. Ya que, aunque usted no lo crea, el área mental es el área que más ataca a Satanás a muchos cristianos, y es el área de los pensamientos. Sí, y es debido a ello que el apóstol San Pablo en 1 10:5 nos recomienda que traigamos todos los pensamientos cautivos a los pies de Cristo. La palabra cautivo es sujeto, atado. Considerando que somos muy vulnerables mentalmente. Entonces necesitamos un trabajo emocional muy profundo para poder darle a los que nacen de nuevo confianza en el Señor. Este elemento de la confianza en la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a enfrentar los días malos, que indudablemente van a sobrevenir. Y además, nos ayudará a forjar un evangelio que no está basado en oferta ni en ilusiones, sino en realidades en donde todo no es bendición, ni prosperidad, ni victoria, porque hay luchas y dificultades a las cuales tendremos que enfrentarnos. Si no sabemos enseñarle a los nuevos convertidos las dos caras de la moneda, momento de gozo y momento de tristeza, porque todo en la vida tiene dos caras. Dice la Biblia que hay días buenos y malos. Las bendiciones tienen su precio. El gozo y la tristeza nos acompaña cada rato. A veces estamos sanos y a veces enfermos. Hay la realidad del ataque diabólico como la victoria que hay en Cristo cuando somos tentados y dependemos de Él. Todos seremos probados y tentados. Y esta forma nos ayudará a ser fuertes. Pero no dejemos que la frustración en las tormentas nos lleven a la derrota. Es importantísimo enseñarle a los creyentes y a los nuevos convertidos
a luchar, a confiar, a apoyarse en Dios con toda certeza en los momentos más difíciles. No debemos darle lugar a la duda. No hay mejor aliado del diablo que la duda. Y para evitar la duda, solo tenemos que hacer una cosa: nutrir nuestra fe en la confianza de un término que hoy tenemos que enfatizar mucho: la soberanía de Dios. Estamos en sus manos y Él hace lo que Él quiera. Necesitamos ceñirnos a la palabra cada día más. Analizar el querigma. ¿Qué es el querigma? Él la proclama. Esa proclama que nosotros recibimos trae un didaqué, un mandato que tenemos que acatar para ser victorioso. Hay que enseñar las realidades de la oferta de Dios, pero también entender que toda oferta tiene una demanda y trae bendición. Así que una de las condiciones más grandes es aceptar el mensaje y aceptar que la oferta de Dios también requiere un precio. Tenemos que hacer nuestra la realidad del Señor aún en los días malos y no considerar de ello que los demonios están triunfando o que hay demonios por doquier. No. A veces la adversidad es la escuela de Dios y la seguridad en su soberanía en medio de las dificultades es esencial. Por eso tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que en medio de las pruebas y dificultades afirmó en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13: sé vivir en pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura, tener mucho, como pasar hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad o escasez. Y terminó con esa gran palabra que debe ser la meta de todo cristiano en medio de las pruebas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda área en que tenemos que estar capacitados es en el área física o en la carne. Los deseos de la carne son nuestro mayor enemigo. Es por eso que es importante guardarnos del pecado, guardarnos de las pasiones desordenadas que combaten contra el espíritu. Por ello que tenemos que aprender a resistir la tentación con firmeza en los momentos difíciles. Como dice el Salmo 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Tenemos que someternos a una vida en el Espíritu, a fin de no ser arrastrado por los tres grandes enemigos de la carne. ¿Sí? Porque los deseos que nacen de nuestra concupiscencia muchas veces nos lleva cautivo a los pecados sexuales, que es la mayor trampa del diablo. Otra área que tenemos que cuidar son las acciones impulsivas que nacen del carácter y que nos pueden llevar a tomar decisiones bruscas y poco sabias que nos traigan serios problemas. Por eso Santiago 3, del 17 al 18, nos dice: en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría nos da la paz. La sabiduría nos da la madurez. Hay que evitar, hermanos, que nos dejemos llevar por nuestros
impulso, aquellas agresiones que pueden afectar nuestras relaciones con los demás. No digo que no nos enojamos, todos nos enojamos en algún momento, pero la Biblia da un consejo en Efesios 4:26. Enojaos, pero no pequéis. Y después da una solución al enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deje que dure mucho. No deje que dure más de 24 horas. Trata de atajarlo a tiempo, porque el enojo guardado mucho tiempo produce resentimiento y el resentimiento trae consigo amargura. Tercera área que tenemos que luchar, nuestras reacciones emotivas. Sí, a veces producidas por las experiencias vividas que nos pueden llevar más allá de lo que Dios desea, privándonos de la capacidad de obtener el propósito que éste tiene con la misma, de lo cual se derivan muchos fracasos. Cuando nos emocionamos y nos disparamos y tomamos decisiones precipitadas, terminamos después lamentándonos. Por ejemplo, al recibir el don de lengua, debo tener conciencia de que su uso es limitado. No puedo abusar de ella y causar desorden, al igual que en la iglesia de Corintio. Porque cuando oro, el apóstol Pablo dice que oraré en el Espíritu, pero con entendimiento. Y reafirma, porque si yo oro en un lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y hace una pregunta. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Qué falta de entendimiento hay en muchas iglesias, donde todo el tiempo se va cantando y cantando, y a veces no sabemos ni lo que cantamos. Y en medio de un culto armamos desorden, porque Dios es un Dios de orden. Aprendamos a usar el discernimiento, el conocimiento, el controlar nuestras emociones, principalmente cuando hay un mover del Espíritu Santo. Es por ello que debemos someter nuestros miembros a la ley del Espíritu, que es la que da vida, y forjar en nuestro temple físico un carácter que nos ayude a aguantar o soportar las embestidas del maligno, los impulsos carnales o emocionales. Y hay que hacerse fuerte, sí, muy fuerte para resistir la tentación, para no ser inconstante en la vida cristiana, para no dar rienda suelta a las emociones, porque la vida cristiana se nutre más de convicción que de emoción. Debemos sujetar el espíritu a los profetas, como dice la palabra, y sobre todo, pedirle a Dios que nos capacite para que podamos mantenernos firmes en los momentos difíciles y podamos actuar como aconseja el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, cuando dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra, dominio propio, es muy importante en el mover del espíritu y en la vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana se compara con un luchador, a la de un atleta o a la de un soldado. Por lo tanto, hay lucha. Veamos qué nos enseña Pablo en 1 de Corintios 9:25. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, en cambio, para una incorruptible. Así que está hablando de la lucha del cristiano, con ecuanimidad y con capacidad para obtener la victoria, con persistencia. Después, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice, además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas. O sea, siguiendo las reglas del juego. O sea, haciendo
lo correcto y actuando con prudencia. Estos conceptos paulinos implican entrenamiento constante y progresivo en la tarea que tenemos por delante para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Sí, como el atleta se entrena todo el tiempo y como el luchador y el soldado se prepara todo el tiempo para estar a punto cuando venga el momento de la competición, así también nosotros tenemos que estar listos, a punto para enfrentar los momentos difíciles que en la vida cristiana van a venir. Sobre esto y la preparación a la guerra espiritual hay algo que razonar. Cuando el énfasis cobra fuerza y se vuelve un todo, se ofrecen cursillos para convertirse en un guerrero espiritual. Y se mistifica el combate, ignorándose que para la preparación en la lucha o en la carrera o en el combate, se debe seguir un proceso largo de formación que incluye muchos elementos complementarios al de la intercesión y la guerra en sí. No podemos ganar una guerra pegando un grito o tomando un cursillo. No. El buen soldado de Jesucristo debe estar preparado en todo tiempo en las escrituras para enfrentarse a los problemas. Dice la palabra que no tiene que ser un neófito. Debe haberse formado en su carácter y aprender a estar sujeto al orden del cuerpo, teniendo dominio propio y sobre todo saber juzgar con justo juicio. No debe dejarse llevar por fábulas necias, aceptando los principios básicos de un buen guerrero que están contenidos en la palabra y que Pablo recomienda a su hijo Timoteo cuando le escribe. Y le dice, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecución y aflicción. Miren todas las cosas que tiene que soportar uno. La vida cristiana es una escuela. Y después sigue diciendo, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he sufrido y de todo me libró el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido. Estos pasajes nos hablan claramente que la lucha no es un cursillo, es una forma de ser, de estar y de luchar. Es algo continuo. Y para concluir esta enseñanza, establezcamos estas verdades bíblicas que son básicas. Una vez entrenados, debemos conocer a nuestro enemigo. Pero para ello, no podemos fundamentarnos en fábulas, cuentos o novelas, sino en la realidad bíblica y en nuestro diario vivir. Es bueno dejar muy claro que las fuerzas del mal tienen una organización jerárquica y estas se dividen en dos grandes grupos. Uno, los demonios. Su labor, posesionarse de los cuerpos para atormentarlos, degradarlos. Y su jefe es Satanás. Mateo 9:34. Y después tenemos los ángeles caídos, que se convierten en ángeles de luz para engañar a muchos, manifestándose y trayendo mentiras y falsas revelaciones. Y ahí tenemos una inmensidad de textos. Primera de Corintios 11:14, Gálatas 1:8, Hebreo 13:2. No confundamos jamás la acción
de uno y de otros. Su misión es la de controlar a las criaturas de Dios en el mundo. Satanás trabaja como príncipe de este mundo para esclavizarnos, engañarnos, persuadirnos y tomar control de nuestras vidas. Pero ese poder ya ha sido arrebatado por la sangre de Cristo y él perderá el control absoluto de la tierra durante el milenio, según Apocalipsis 20, 2:7, por lo cual yo no lo puedo atar ahora ni destronar hasta que Cristo venga. Las fuerzas del mal son muy astutas, actúan y operan en donde menos lo esperamos. Son como el camaleón que se adapta al medio cambiando de color. Se disfraza y se vuelve ángel de luz para infiltrarse incluso aún dentro de la misma iglesia e inducir a los cristianos a hacer cosas que están contra la voluntad y la palabra de Dios. ¿Cómo operan en relación a los cristianos Satanás y sus demonios? Bueno, su trabajo es el mismo de siempre: turbar y destruir el plan de Dios. No tiene dominio sobre nosotros, pero sí puede actuar impidiéndonos muchas cosas. Desarrolla una dinámica de acuerdo a la necesidad de cada época y trabaja con los seres humanos que quieren servir a Dios en dos esferas. Primera esfera: ataca a la iglesia mediante persecuciones, obstáculos y maquinaciones e infiltraciones. Para ello, usa los sistemas dominantes de este siglo, los gobiernos, para imponer leyes inmorales y doblegar a la iglesia a el pecado. Por eso dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que ha de padecer. Y aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No podemos negar que la iglesia tiene que enfrentarse a una lucha continua. Y si predica la verdad en un medio donde los antivalores son normas de conducta, tendrá que sufrir la consecuencia. Actualmente, el diablo está queriendo dividir la iglesia y hacer que se alíe con el sistema dominante de este siglo. Está llevando a la iglesia a buscar la riqueza, el poder político y, sin darse cuenta, el sincretismo y el culto al diablo, desmistificando y aún adulterando la palabra de Dios para llevarnos al error. Tengamos mucho cuidado con esta corriente y énfasis que hoy está tratando de contaminar la iglesia para convertirla en la iglesia apóstata. Segunda área del ataque, segunda esfera de ataque. El diablo nos ataca en el área que nos rodea, o sea, con la familia, los bienes y la salud. Por medio de ello, nos quiere llevar a claudicar. Cuando somos fieles con Dios, vienen las pruebas y la dificultad, y aún hasta la familia se vuelve contra nosotros. Una muestra de ello es el libro de Job. Él trata de hacernos sentir mal, trata de privarnos de la confianza en la soberanía de Dios para confiar más en las promesas terrenales y en las promesas de los hombres que en la confianza en el Señor. Y nos ataca físicamente y emocionalmente, usando muchas veces a las personas que más queremos. Tercera esfera o área de ataque. Nos ataca con malestares en el cuerpo y en la mente. Y trata de limitarnos físicamente o psíquicamente para emprender algo. Pablo habla de esta lucha en su mente, mediante la cual le abofeteaba con un aguijón que no le dejaba hacer lo que quería. Segunda de Corintios 12:7. No podemos negar que hoy tenemos muchos aguijones que podemos transformar en victoria si somos persistentes. Debemos de hacer
nuestra lucha diaria, afianzándonos en la palabra del Señor, para poder decir, como dijo Pablo, que tuvo muchas luchas y dificultades en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y también se relata en Hebreos 11:34 las pruebas de los cristianos. Socavaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Esa es la confianza de los que esperan en Jehová. Hermano, aunque tengamos pruebas y dificultades, aunque nos ataquen la mente, en el cuerpo, por medio de la familia, con crisis económica, ya tenemos la victoria. Sí, dice la palabra que en Jesucristo somos más que vencedores en cualquier situación. Por eso, termino esta ponencia diciendo lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia en el Señor. El juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Hermanos, no claudiquemos de la lucha diaria, no caigamos en una falsa guerra espiritual creyendo que con un grito o tal cosa podemos ya salir victoriosos. La vida cristiana tiene baches, tiene momentos de altura y momentos de caída, tiene días buenos y días malos. Sea lo que sea, mantengámonos firmes en el Señor. Bueno, esté pendiente de la próxima lección que estaremos compartiendo con ustedes. Y si le gustó esta enseñanza, puede buscarla en YouTube, en el canal Mario Fumero, y darle like y también suscribirte. Esperamos que sigamos en sintonía en la próxima serie sobre este tema llamado demonología. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com, o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.